Doctor Horacio Díez. Perdón Álvaro. Sí, lo leímos ayer en Clarín. Vimos vimos la nota ayer nosotros. Online salía. Sí. Quiero aclararle que los jueces de la Corte fueron debidamente notificados cuando inició este juicio y fue puesta a disposición toda la documentación. Así que le voy a dar la palabra, sí. Solamente quería, era nada más que una apreciación sobre lo que había expresado el diputado Germán Martínez. La Corte falló unos meses antes de que asumiera el ingeniero Macri una causa en la que había reclamado la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y la provincia de San Luis el 15% sobre una detraction que hacía el gobierno nacional en función de la coparticipación producto de lo que había sido fondo de pensión, no me acuerdo, del CES. ¿Y qué hizo el gobierno de Macri? Universalizó ese 15% a todas las provincias. Con lo cual, hoy es llamativo como provincias, como por ejemplo la de Santa Fe, tienen cientos de miles de millones de pesos presupuestarios. Y el gobierno nacional tiene que pedirle todos los meses al Tesoro, al Banco Central, que emita, no sé qué cosa, para poder financiarse. Entonces yo digo, hay que tener un poquito de equilibrio en los planteos. Hoy tenemos el mundo al revés, las provincias ricas con una nación pobre. Hoy hasta las municipalidades tienen plata. Es raro todo. Pero bueno, el problema eran los fondos de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece a mí que el problema es otro, es más complejo. Lo que hicieron fue manotearle la plata. Y lo que pretenden ahora, para no pagar un fallo que la Corte tramitó y que, según leyó usted en la etapa previa a que empezáramos el debate, entre la primera y la segunda audiencia, el gobierno nacional mejoró la propuesta. Significa que reconocía que algo mal estaba. Si no, no hubiera mejorado la propuesta. Nada más, Presidenta. Muchas gracias. Ya lo vamos a tratar durante el tiempo. Gracias, diputado González y diputado Oliveto. Una sola cosa, los efectos de la versión taquigráfica. Incumplir un fallo de la Corte es delito y el delito lo está incurriendo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, y todos los funcionarios que deberían todos los días cumplir el fallo de la Corte y transferirle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no es la reta, sino es dinero de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y los que vienen a trabajar, a estudiar, a desarrollarse en esta ciudad que recibe, atiende y acobija a todo el resto del país. Ustedes quieren hacer esta cosa de que la Ciudad de Buenos Aires es rica, el interior es pobre, nosotros somos malos y ustedes son buenos. Los argentinos no creen eso porque conocen la gestión de la ciudad y conocen que cuando tienen un problema de salud, cuando necesitan venir a esta ciudad, se los trata, se los acobija y se los acompaña a gente de todo el país. Esa cosa de la antinomia Ciudad de Buenos Aires contra el interior me parece que da viejo y no está bueno. Y quiero decir esto, tengamos en cuenta que están el presidente de la Nación, el ministro de Economía, el titular del Banco Nación y otros funcionarios de menor jerarquía de esas caseras incurriendo en un delito penal que en algún momento van a tener que rendir cuentas en la justicia. Gracias, diputado Oliveto. Sí, diputado Casareto. Sí, volviendo un poquito al testigo ofrecido, acá se habló en relación al proceso político actual. Yo le refiero al momento del dictado del decreto que está en cuestión en enero del 2016. El ingeniero Macri, que firma el decreto, era jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires durante 2 periodos hasta fin del 2015. A los 15 días, 20 días de asumir la presidencia, firmó el decreto. O sea que si vamos a las excusaciones, tendría que haber dicho, bueno, yo le estoy dando más al distrito del que vengo, al que representé especialmente. Y Rogelio Frigerio, además de ser funcionario de 1994 en el gobierno nacional,
era funcionario de la Ciudad de Buenos Aires hasta el momento del recambio. Había sido legislador porteño hasta 2013 y había sido presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires hasta diciembre del 2015. O sea que a los 15-20 días de dejar el cargo a la Ciudad de Buenos Aires, firmó un decreto en favor de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora nos encontramos con que a los 50 años resulta ser que Frigerio cambió el domicilio en Entre Ríos para ser candidato. Pero siempre tuvo domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y fue funcionario de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces Macri y Frigerio, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asumen el gobierno nacional, firman un decreto en favor de la Ciudad de Buenos Aires a las que representaban hasta 15 días atrás. Después, presidenta, está citado, usted en la agenda póngalo, pero elecciones va a haber siempre, porque para agosto hay una PASO, para octubre hay una general, y bueno, y en noviembre capaz hay segunda vuelta, entonces vayan metiéndolo en la agenda dentro del tema. Muchas gracias. Diputado, tenemos testigos que están esperando, así que tenemos que ya comenzar con el interrogatorio de los testigos. Sí, por favor. Diputada Brauer. No, bueno, yo también quería hablar como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Quiero decir que siempre trabajé para la transferencia de la Policía Federal, pero tengo una enseñanza familiar, ética, que uno no tiene que quedarse con lo que no le corresponde. Recién la diputada decía que este aumento está relacionado obviamente con la transferencia de la policía. Obviamente que al transferirse la policía siempre exigimos que sean con los recursos correspondientes, por lo tanto esos recursos se tenían que transferir. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Ahora el gobierno de Macri pasa de 1,4 a 3,75, después a 3,5, y cuando el gobierno de Alberto Fernández pasa de 3,5 al 2,3, el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires hace una serie de Twitter diciendo que para qué necesita, para qué le sirve esa plata que le sacaron. Es decir, ¿en qué pierde la ciudad ese 1,2 que le sacaron? Entonces empezó a enumerar, sirve para pagar, no sé, el sueldo de tanto docente, ¿vale? Y enumera. Y en un momento dice, con ese 1,2 podríamos pagar el 70% de la seguridad de la ciudad. Sabemos que Nación tiene que pagar la parte de la Policía Federal, no el 100% de la seguridad. Entonces yo digo, si, según De Miguel, con el 1,2 pagamos el 70%, con el 2,1 de más que le transfirió Macri, estaríamos pagando el 140% del total de la seguridad. Así que a confesión de parte, relevo de pruebas, claramente, dicho por su jefe de gabinete, esta transferencia fue excesiva y no corresponde quedarse con la plata que no, valga la redundancia, que no corresponde. Nada más. Gracias, diputada Brauer. Comenzamos con el testigo